Hermanos, gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, porque ya estamos aquí, ¿verdad? Para agradecerle primeramente a Dios, para decirle que estamos agradecidos porque esta mañana Él nos permitió un día más. Usted abrió sus ojitos hoy y el Señor se lo permitió, un día más de misericordia. Así que aprovéchela y verdaderamente, ¿verdad? Este día, dígale al Señor, gracias Señor, porque hoy harás cosas grandes y maravillosas en mi vida. Hoy es un día de agradecimiento. Hoy es un día donde usted va a sentir en su corazón ese agradecimiento hacia Él, al Dios Todopoderoso, por ese amor tan incomparable, porque usted se va a dar cuenta qué amor tan grande Él tiene para usted. Y quiero decirle que el Señor solo tiene planes de bien para su vida y para su familia. Así que aproveche esa oportunidad de vida que el Señor nos da y créale con todo su corazón, pero sobre todo agradézcale por lo que Él hizo en esa cruz por cada uno de nosotros. Así que ponemos en las manos de Dios esta gloriosa palabra, este precioso tema que hoy quiero compartirles, que lleva por nombre Cuando la maldición se vuelve bendición. Mire, es un tema tan precioso, mis hermanos, que si nosotros logramos entender la magnitud del amor de Dios, quiero decirle que Dios mira la intención del corazón y Él mira hasta dónde nosotros, mis hermanos, agradecemos, porque solamente Él podía hacer lo que hizo, porque nosotros los humanos, mis hermanos, no haríamos tal cosa, porque Él para poder, mis hermanos, vencer a toda potestad, para Él poder vencer a la misma muerte, mis hermanos, porque Él resucitó, que lo que Él declaró, lo que su Padre le dijo que iba a hacer, eso sucedió. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros y en la vida de nuestra familia, que se cumpla, mis hermanos, la palabra, que se cumpla la promesa. Entonces, hoy es el día donde usted, ¿verdad? Si usted lo cree, usted agradece, usted le da gracias a Él en todo. Mis hermanos, vamos a ver esas victorias y esas glorias, porque recuérdese que Él es gloria y Él es victoria, porque Él, ¿verdad? En ningún momento se quejó, no se quejó como nosotros los seres humanos que nos hemos quejado, y Él hasta eso tiene el cuidado, hasta de permitirnos muchas veces que nos quejemos, pero cuando entramos al entendimiento, Él nos recuerda aquella queja que un día tuvimos y aquella queja que quizá un día hubo delante de Él, que venimos y nos quejamos. Le agradecemos y le decimos, Señor, gracias por las situaciones que viví y pasé, porque a través de esas situaciones aprendí, a través de esas situaciones me levanté, a través de esas situaciones, Señor, ahora puedo ver victorias. Entonces, si usted no las está viviendo todavía, pero para el que ya las ha vivido victoria ya en su vida, dígale al Señor que le agradece para que usted siga teniendo más, porque recuérdese que el Señor también no es solo para un momento de agradecimiento, sino que es toda la vida tenemos que estar agradecidos con Él. Y si usted está esperando aquel milagro, aquello que usted quiere que el Señor haga en la vida suya y en la de su familia, entonces agradezca por las situaciones que quizá en este momento está pasando y dígale al Señor muchas gracias, porque va a haber un crecimiento espiritual. Y recuérdese que Él en la cruz ya lo hizo todo por nosotros. Él, mis hermanos, es el más grande ejemplo de que Él fue a esa cruz sin mover sus labios, sin mover su boca, sin quejarse, sin, mis hermanos, maldecir, sino que Él, mis hermanos, Él lloraba, y yo sé que Él lloraba su corazón por ver la maldad de los hombres, así como hoy en día el Señor está viendo esa maldad. Está viendo, mis hermanos, de que nosotros quizá a veces hacemos remembranza de lo que Él vivió, de lo que Él pasó cuando leemos la palabra, pero la palabra es para exhortarnos a que nosotros, mis hermanos, también seamos personas que verdaderamente nos duela lo que muchas veces hemos hecho con Él, porque hoy en día la humanidad de otra manera lo latigamos, de otra manera lo escupimos, de otra manera, mis hermanos, también nosotros le fallamos. Así como aquella gente que fue insensible, así nosotros muchas veces somos insensibles.
Él mostrándonos ya, mis hermanos, la bendición, la salvación, diciéndonos de qué manera la podemos alcanzar, porque Él no quiere que nadie padezca. Pero lamentablemente, mis hermanos, nosotros a veces, ¿verdad? Hacemos también eso con Él. Lo negamos, lo abandonamos, le reclamamos, porque tal vez no viene usted delante de Él a decirle algo así, ¿verdad? Que usted diga, yo no recuerdo que yo lo haya a Él alguna vez reclamado, maltratado, pero el simplemente, a veces, el que no querer hacer nada por nuestra familia, el no querer hacer un cambio en nuestras vidas, es estarle diciendo a Él, a mí no me interesa lo que tú hiciste en esa cruz, a mí no me interesa lo que mi familia pase, a mí no me interesa que un día yo no pueda ver al Padre, porque sabemos que a través de nuestro amado Jesucristo de la gloria, es que nosotros, mis hermanos, vamos un día a ver al Señor, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor, y el que nos enseña santidad es nuestro amado Jesucristo, porque Él, mis hermanos, nos dejó el más grande ejemplo de lo que Él vivió, de lo que Él pasó siendo humano. Amén. Así que por eso le di este nombre a este tema que ya usted escuchó, que se llama Cuando la maldición se vuelve bendición. Porque recuérdese que en ese momento, cuando él, mis hermanos, estaba siendo apedreado, vituperado, golpeado, todos pensaban, ¿verdad? Y decían, ¿dónde está tu Dios? Y quizá, mis hermanos, ¿cuántos no se burlaron de él? Y quizá le dijeron, si fueras hijo de Dios, si todo lo que tú dices, no estuvieses pasando por esto. Y mis hermanos, tristemente, como le decía, ¿verdad? A veces mucha gente así puede vituperar a un cristiano y decirle, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que tanto mencionás, al que tanto buscas, al que tanto seguís? ¿Verdad? Y quizás se ponen a pensar, ¿por qué todavía estás pasando estas situaciones? Pero sabe que cada situación, mis hermanos, que a veces Él nos permite es para librarnos aún de cometer más pecados. A veces nos quita porque Él no quiere que pequemos más con aquello que tenemos, y a veces nos da porque también, mis hermanos, Él sabe de que también vamos a pecar más. Pero, mis hermanos, cuando Él ve que nosotros entendimos, comprendimos y agradecemos hasta por aquella situación que vivimos, que pasamos, por muy dolorosa que sea, mis hermanos, Él se complace en eso y dice, ¿verdad? El examen ha sido pasado, así como Él fue llevado a la cruz, y como le digo, Él no abrió su boca, así fuéramos nosotros, cuántas glorias y victorias hubiesen para nuestra vida, ¿verdad? Pero lastimosamente el ser humano es así, que siempre quiere culpar a otros, siempre quiere, mis hermanos, llevar a la gente ¿cómo se llama? A maldecirla, porque cuando usted habla de alguien más, incluso madres, padres que hablan de sus propios hijos, mis hermanos, en vez de bendecirlos, Dios los mandó a bendecir, que fueran fuente de bendición, lo que hacen es maldecirlos. Tampoco no es que usted a su propio hijo, haciendo el pecado, daño, usted se ponga a elogiarlo y a decirle un montón de cosas que solo para engrandecerle el ego a esa persona. No, mis hermanos, eso usted cierre su boca, no para andar hablando tampoco lo que no es, sino que delante de Dios dígale al Señor, yo creo, porque ese es cuando uno, mis hermanos, de su boca, cuando uno está orando, cuando uno está clamando, uno le dice al Señor, yo creo en tus proezas, creo en tu palabra, creo en tu poder, creo en lo que tú hiciste en esa cruz, que tú, Señor, nos liberaste, nos salvaste, y yo sé que todas esas cadenas son rotas a través tuyo, Padre Celestial. Uno está consciente de que ha pecado contra Él, contra el cielo, y que ha violado sus leyes espirituales, pero uno viene y uno, mis hermanos, declara y le dice al Señor, yo sé que vamos a llegar a ser esos siervos, que vamos a dar tanto fruto, Señor, el mejor fruto de esta tierra, pero usted procura, ¿verdad?, hacerlo, no solo de hablar, sino que usted lo procura hacer. Amén. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a entrar a la palabra y vamos a leer en Juan 19, del 1 al 16. Vamos a irlo desglosando poco a poco, porque necesito que todos entendamos cuál es el significado de muchas cosas que nuestro Señor tuvo que pasar y para qué, mis hermanos, Él las tuvo que pasar para que nosotros hoy miráramos su gloria. Dice aquí en la palabra de Dios, Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran
Los soldados que habían, dice, tejido una corona de espinas, se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban mientras se le acercaban para abofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puesta la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: crucifícalo, crucifícalo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Pilato sabía que él no era culpable de nada, porque él, mis hermanos, sí dio su vida por nosotros, porque él no era, mis hermanos, un pecador. Pero recuérdese que él era humano también, porque en ese momento él era un humano. ¿Por qué, mis hermanos, yo le recalco esto a usted? Porque yo quiero que usted sepa que en ese momento él estaba en calidad de humano, como nosotros, ¿sabes? También venimos y pensamos que porque somos humanos no podemos nosotros, mis hermanos, resistir al diablo para que él huya de nosotros. No queremos obedecer la palabra de Dios porque decimos que el humano no puede. Mis hermanos, claro que sí podemos, porque él por eso nos dejó ese gran ejemplo para que nosotros podamos hacerlo. Pasa de que, mis hermanos, nosotros sí, a veces las situaciones que nos vienen es por falta, mis hermanos, de que nosotros no hemos pedido perdón, ¿verdad? Porque nosotros sí fuimos concebidos, dice la palabra de Dios, mis hermanos, en pecado. Nosotros, mis hermanos, nacimos ya con decretos mis hermanos, de muerte por el pecado de nuestros ancestros, por el pecado, mis hermanos, de nuestros padres. Y nosotros sí necesitamos, mis hermanos, el ser guiados, ¿verdad? Desde que estamos en el vientre de nuestra madre tendríamos que haber sido liberados, limpiados, mis hermanos, que fuéramos llevados a que en esos momentos, mis hermanos, nosotros tuviésemos que ver o escuchado ya palabra de Dios desde estar en el vientre de nuestra madre. Pero mire cuántos de nosotros, mis hermanos, como le digo, fuimos concebidos en grandes pecados. Madres que a veces, mis hermanos, tal vez habían quedado embarazadas y por la desesperación fueron con el hechicero, fueron con la bruja a hacerle, mis hermanos, hechizos, brujerías para que el varón se quedara con ellas o hasta se casara, mis hermanos. Pero hubieron cosas que las consiguieron con puras artimañas del puro diablo. Desde ahí, mis hermanos, ya uno estaba siendo entregado al puro diablo para que el diablo hiciera lo que quisiera con uno. Mis hermanos, cuántas cosas mucha gente hizo cuando, mis hermanos, que le ponía a los hijos, mis hermanos, cuando nacían, cosas así para que no les hicieran algún mal. Mis hermanos, cuando se enfermaban también fueron pasados, mis hermanos, por cosas, brujas, hechiceras, y mucha gente no lo sabe. ¿Quién piensa que pasarle un huevo a un hijo, o mis hermanos, o que alguien dice? Yo me recuerdo que mi mamá cuenta que antes, mis hermanos, la costumbre de la gente era como pasar a una señorita, dice, encima de un niño, y que casi que se subiera casi en ese niño, mis hermanos, y que con eso se iba a curar. Entonces, mis hermanos, tantas cosas que la gente, mis hermanos, aprendía de los brujos. Mis hermanos, el que está cubierto con la poderosa sangre de Cristo, que es la única que a nosotros nos puede librar, sanar, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso mucha gente dice, pero a mí me funcionó, dice, cuando le pasé un huevo a mi hijo en cruz. ¿Sabe por qué le funcionó? Porque recuérdese que dentro de un huevo, mis hermanos, hay una vida ya.
ahí hay vida, mis hermanos, y cuando hacen eso, por eso dicen que el huevo se arruina, porque ahí hay sangre, mis hermanos. Entonces, imagínese usted, ¿verdad? Somos puros diabólicos, mis hermanos, gente imitadora. El que tiene poder para limpiarnos, lavarnos y purificarnos es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros somos cristianos, ya gente, mis hermanos, con años de ser cristianos. Y por eso a veces, mis hermanos, a veces en nuestra descendencia vienen cosas, enfermedades, a veces en los niños, mis hermanos, que a veces no entiende la gente de dónde viene. Pero recuérdese, si con nosotros hicieron eso, que usted a veces muchos de ustedes no lo saben, ¿verdad? O si lo hicieron, solo les da risa o nunca ponen énfasis en eso. Y mis hermanos, y a veces nuestra descendencia lo viene a padecer porque es algo que nosotros hicimos o nuestros ancestros nos entregaron, como le digo, al puro diablo. Por eso dice que nos pusieron en una bandeja delante de él o nos pasaron por el fuego. Hemos leído esa palabra en algunos otros temas. Esto, mis hermanos, créanme que yo no lo traía, pero como yo siempre le digo al Espíritu Santo que sea Él el que hable conforme a la necesidad del pueblo. Yo no sé a cuántos el Señor le está hablando en este momento, a cuántos el Señor les está diciendo. Tienen que cerrar esas puertas de Dios, que ignoraban con qué, mis hermanos, ofendían a Dios, porque hoy en día hay gente cristiana, mis hermanos, que todavía sigue creyendo en eso, porque piensan que eso es bueno. Y eso, mis hermanos, es pura hechicería, pura cosa de brujos es eso. Y nosotros, mis hermanos, ahí seguimos honrando, hermanos, la maldad. Mis hermanos no se dan cuenta el significado de lo que están haciendo ahí, mis hermanos, pasando por el fuego a los hijos, mis hermanos. Nosotros es suficiente la poderosa sangre de Cristo para nosotros. Y si yo camino bien, yo camino en pos de Dios, como mi Rey bendito no va a tener control de mi vida, el cuidado de mi vida, el cuidado de mi casa, el cuidado de mis hijos, mis hermanos. Nadie se puede extraviar. Y si aún así se fueran a extraviar, ¿verdad? Por todavía alguna puerta que hay abierta, pero el Señor en su misericordia, que ve que estoy poniendo de mi parte en querer crecer espiritualmente, el Señor usa su callado, porque por eso, mis hermanos, el Señor es nuestro pastor, dice, y que nada nos va a faltar, pero dice que su callado, su vara nos infunde a nosotros paz, porque cuando, mis hermanos, una persona se está desviando, el Señor usa su callado para volvernos a traer. Es cuando vienen, mis hermanos, a veces situaciones que el Señor pone, mis hermanos, para detenerles que sigan, mis hermanos, haciendo pecado. Entonces, a través de esa situación el Señor quiere ver arrepentimiento, pero hay gente, mis hermanos, que peor se pone, más rebelde, no entiende. ¿Sabe por qué no entiende? Porque como no escudriña la palabra y porque no oye palabra de Dios. Porque el que va aprendiendo cuando oye palabra de Dios sabe que cada situación es alguna causa de la cual nosotros hemos ofendido a Dios. Porque dice que la maldición nunca le va a venir a alguien sin una causa. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender esto, que nuestro Señor Jesucristo, Él sí, mis hermanos, se dio a esa cruz, Él fue a esa cruz y Él ahí, mis hermanos, llegó, pero no porque fuera pecador, sino que, y estuvo, dice, en medio, mis hermanos, de los, imagínese usted, de gente que sí había hecho daño. Pero mire cómo es su amor. Ahí el Señor nos dio una demostración. Cómo habían, mis hermanos, a sus lados, gente que había hecho daño, mis hermanos. Pero hubo alguien que sí, mis hermanos, en ese momento lo reconoció como a Él, como el único y suficiente Salvador. Reconoció que era el Hijo de Dios, mis hermanos. Y Él reconoció sus pecados porque Él dijo, sí, yo sí. Dijo, tienen razón de estarme haciendo y de lo que me están haciendo en este momento, que me van a crucificar porque yo sí pequé, pero tú no tienes pecado. Y mis hermanos, eso le agradó a Él y en ese momento Él dijo, hoy mismo estarás conmigo, le dijo, en el paraíso. Entonces, mis hermanos, nosotros a veces cuando no reconocemos, hay gente que a veces se burla, a veces, mis hermanos, mire, hay gente que ni siquiera se da a no quiere, mis hermanos, saber nada cuando se le dice, mire, porque a veces a nosotros nos han pedido, mis hermanos, ayuda en oración, nos piden oración. Entonces, mis hermanos, a veces a la persona se le habla la verdad. Dios
mis hermanos, en su misericordia hablándole. Y mire, se hacen tan rebeldes a la palabra de Dios que creen que porque son cristianos, que creen que porque Dios los usa, que creen que porque Dios les dio un don, mis hermanos no tienen que pedirle perdón a Dios y tampoco mis hermanos no pueden darse cuenta que de repente están cayendo en pecado. Recuérdese, mis hermanos, el Señor cómo trabajaba con sus siervos. Cuando le dijo, imagínense cuando le dijo a Moisés, ustedes le dijo, tú le dijo, y tu hermano Aarón pecaron, le dijo, contra mí en el desierto. Mis hermanos, porque la presión que tenía Moisés, mis hermanos, él dice que golpeó la roca, mis hermanos, y la roca dio el agua. Pero de qué manera, mis hermanos, él llegó. Y ahí eso el Señor, mis hermanos, no se lo dejó pasar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no quería que nosotros también cometamos los mismos errores. Y le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Tampoco su hermano Aarón, y ellos tenían la promesa, porque Aarón también por la presión de cuando él, mis hermanos, se quedó a cargo del pueblo mientras Moisés subía a recibir los mandamientos. Mis hermanos, como vieron que él tardaba, la gente, mis hermanos, que empezó a desvariar, mis hermanos, a hacer cosas que no tenía que hacer, mis hermanos, a adorar un Baal que ellos mismos construyeron, mis hermanos, con la misma bendición que Dios les había hecho salir de Egipto, esa misma usaron para hacer su Baal, mis hermanos, que es lo mismo que cuando el Señor a veces a muchos nos da bendición, pero ¿sabe qué hacemos? Un Baal de eso, porque primordialmente adoramos más al Baal, mis hermanos, que nosotros adorar a Dios. Primordialmente, mis hermanos, como le decía, muchos no quieren entender, no quieren comprender, pero mire, a un trabajo como sean van. Mis hermanos, a un trabajo llegan temprano, hasta antes llegan, mis hermanos, pero hábleles usted de Dios, ahí les da igual y mis hermanos miran a Dios como que Él no tiene poder. Entonces, qué triste como nosotros, mis hermanos, quedamos dejar mal el nombre de Dios. ¿Cómo queremos ser ejemplo para los demás? ¿Cómo tenemos todavía, mis hermanos, aquello de llegar, ¿verdad? De llegar delante de Dios y todavía llevar peticiones y yo le clamo y yo le pido y yo declaro y yo digo y yo esto y el otro y mis hermanos siendo gente incorrecta, gente primeramente, mis hermanos, que somos incorrectos delante de Dios, somos gente, mis hermanos, que le fallamos a Dios. ¿Y cómo queremos que nuestra familia, nuestra descendencia, mis hermanos, sea una descendencia que hemos declarado que es ellos son los hijos descendencia de Leví? Porque a veces nos ponemos nombres, mis hermanos, y recuérdese que mis hermanos, los levitas eran los adoradores de Dios, los que cuidaban el templo de Dios. ¿Usted cuida su templo? ¿Usted cuida su casa? ¿Usted cuida el templo de sus hijos? Mis hermanos, porque ellos fueron dedicados o fueron levantados para cuidar el templo de Dios y enseñarle a los demás cómo se tenía que cuidar. Pero mire, a veces puro palabrerío, solo hablamos lo que no tenemos que hablar. Entonces, aquí vamos a seguir leyendo, si usted se da cuenta, dice, ¿verdad? Que en ese momento Pilato tomó entonces, dice, a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido, dice, una corona de espinas, se la pusieron a Jesús en la cabeza. Ahora quiero que usted vea el significado, por qué le pusieron esa corona, que para muchos, mis hermanos, fue de vergüenza, mis hermanos, querían hacerlo pasar a él una vergüenza, como dice ser el rey de los judíos, entonces aquí está tu corona. Pero sabe que él, mis hermanos, permitió que le pusieran esa corona, porque ellos no sabían que esa corona, mis hermanos, se iba a convertir en una corona celestial. Por eso, el nombre del tema, que la maldición se va a convertir en bendición. Aquellas situaciones quizá que usted, ¿verdad?, ha vivido, ha pasado, esa vergüenza que usted ha vivido, que sea para glorificar el nombre de Dios, porque usted la va a hacer que aquello que usted, ¿verdad?, quizá lo feo, lo malo que usted hacía, que usted muestre el poder de Dios y que usted pueda decirle a los demás, miren, cuando yo busqué a Dios, cuando yo me acerqué a Dios, cuando yo le fui fiel a Dios, cuando yo dejé de hablar lo que no tenía que hablar, cuando yo dejé de vituperar. Pero mire, hay gente, mis hermanos, que solo maquinando mentiras, engaños en sus corazones,
Mis hermanos, todo el tiempo, todo mundo les hace daño, menos ellos nunca hacen nada o ellas nunca. Qué tremendo esto, mis hermanos, cuando somos así. Que siempre vamos a pasar en la misma, nunca vamos a crecer espiritualmente. Por eso el Señor hoy, mis hermanos, nos está hablando y nos está diciendo que esa corona, mis hermanos, que Él permitió que se la pusieran. Mire, esa corona, dice cuando Jesús, yo escribí algo aquí, dice cuando Jesús le pusieron la corona de espinas, Él quebrantó la maldición de la tierra. Porque mis hermanos, en ese momento, Él, mis hermanos, yo sé que Él sabía que Él era el Rey de reyes y Señor de señores. Así uno mismo podría hacer de cualquier situación, pero yo voy a ver la poderosa mano de Dios. Pero no, mis hermanos, para ser uno pretencioso, sino que cada día ser más humilde, porque Él, mis hermanos, era humilde, por eso decía Él, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿En qué momento Él ahí, mis hermanos, maltrató a la gente y gritó, y Padre, aquí estoy, mira lo que me hacen estos pecadores? ¿Verdad que no? Él dice que fue como oveja al matadero sin abrir su boca. ¿Y nosotros cuántas veces hemos abierto la boca? Nos dicen, hermano, ya no repita eso, hermano, ya no diga el otro. Pero no, miren mis hermanos, es una cosa que no la podemos dejar. Por eso, mire, la palabra de Dios es tan clara y la palabra de Dios dice que es eficaz. ¿Por qué? Porque mis hermanos, jamás nuestro Señor se ha equivocado en lo que nos dejó escrito. Tristemente aquellos que, mis hermanos, todavía no creen en la palabra de Dios. Pero mire, dice en Santiago, ahí habla en Santiago 3, donde la palabra de Dios nos dice que la lengua, mis hermanos, es un miembro, dice, hasta mortal. Mis hermanos, porque con esa lengua podemos hasta incendiar, dice, un gran bosque. Así somos nosotros. Podemos, mis hermanos, nosotros con la lengua podemos hacer que, mis hermanos, el mismo infierno venga a nuestras vidas por esa lengua que tenemos. Esa lengua que no la queremos usar, mis hermanos, para bendecir y exaltar el nombre de Dios, sino que la usamos para otras cosas. Mire cómo el enemigo tiene, mis hermanos, doblegada a la gente, mis hermanos, porque uno tiene que reconocer. Imagínense como que yo me pusiera a juzgar a otra gente y decir, ¿verdad? En lo que andan. No, ¿sabe qué miro yo? Cuando yo miro a alguien, mis hermanos, que anda mal, yo le digo, Señor, es misericordia tan a señalar para venir a juzgar, sino que al contrario, que nos dé tristeza, mis hermanos, cuando la gente esté mal. Mire, a veces a uno como siervo de Dios hay gente que no lo entiende, que no lo comprende. Cuando uno les quiere hacer saber, ¿verdad?, de que uno, mis hermanos, a lo malo hay que llamarle malo y venir y presentarse delante de Dios y decirle, Señor, pecamos contra ti. Porque cuando usted mire a algún su familiar, mis hermanos, que deshonró a Dios, que todo lo que hizo en su pasado, pida perdón y reconozca que hemos sido malos delante de Dios para que el Señor libere sus generaciones. Pero ¿qué hacemos? Mal nosotros, y por eso una persona que está mal nunca va a poder bendecir a nadie, nunca va a poder reconocer el favor y el amor de Dios. Entonces, ¿para qué Él permitió que aquella corona de espinas fuera puesta? Que en ese momento, mis hermanos, Él ya se imagina cuántos burladores hubieron, cuántos se burlaron. Ahí está pues tu corona, la que tanto decís que sos hijo del Dios. Entonces, mire, dice que la corona, a través de esa corona Él dejó que se la pusieran, porque mis hermanos, Él sabía que venía la gloria y la victoria, porque Él, mis hermanos, quebrantó la maldición de la tierra. Por eso, si Él quebrantó la maldición, mis hermanos, solo con mi perseverancia y con que yo viva conforme a la palabra, también nosotros la podemos quebrantar, porque Él ya la quebrantó. Dice que Él también sudó, mis hermanos. ¿Sabe cuál es el significado de que Él haya sudado, mis hermanos? Porque dice que Él, mis hermanos, dice que su sudor era sangre. Ya se imagina usted, porque Él, mis hermanos, una persona, imagínese usted cuando una persona está pasando una situación, lo que más, mis hermanos, hay mucha gente que empieza a sudar demasiado,
cuando tiene algún terror, algún miedo, y él en ese momento ya se imagina cómo él se sentía, mis hermanos, porque imagínense, no fue así de que le dieron su pastillita, ¿verdad? Y ahí te morís. No, mis hermanos, ellos querían hacerlo sufrir. Imagínense desde dónde lo venían bofeteando, lo venían latigando, mis hermanos. Y si usted entendiese, mis hermanos, todo, cómo era ese látigo que usaron para él, mis hermanos, dice que en las puntas tenía, mis hermanos, como un acero, donde ellos lo que querían era que cada latigazo romperle su piel. Mis hermanos, ya se imagina el dolor, la tristeza que él sentía, que él sabía, porque mis hermanos, no era tanto el dolor de los golpes, de las bofetadas, de las escupidas, de las palabras, sino que quienes lo habían entregado, mis hermanos, era sus mismos, ¿verdad? Su mismo pueblo. Así como hoy día, mis hermanos, nos pasa que nosotros, como mis hermanos, a veces volvemos otra vez a él, mis hermanos, a latigarlo, a golpearlo, mis hermanos, cuando no queremos hacer el esfuerzo de buscarlo, de amarlo, porque él merece solo ser amado, solo ser adorado. Por eso dice la palabra de Dios que él anda buscando, dice, adoradores en espíritu y en verdad. Pero aquella gente que dice adorarlo y nunca, mis hermanos, hace nada por la obra de Dios. Nunca, mis hermanos, a veces con cualquier cosita se conforma. No, mis hermanos, y en la obra de Dios, por eso dice él, mis hermanos, dice que él anda en búsqueda de obreros, porque la mies es mucha y hay tanta necesidad. Los obreros nunca dejan, mis hermanos, de trabajar. Los obreros nunca se presentan delante de Dios con manos vacías. Y hay gente que una cosita da y ya con eso, ya di algo, mis hermanos. Entonces, pero es porque uno entiende, yo entiendo por qué muchas personas se comportan de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque son personas, mis hermanos, que no tienen una mente sin límites, no tienen la mente de Cristo, porque Cristo no era así. ¿Se recuerda cuando aquellos que él, mis hermanos, les dio los talentos y hubo un quejista ahí? Mire, al que hizo más, se le dio más. Al que hizo más o menos, así como él dio, así como él hizo, así también él recibió. Nadie, mis hermanos, puede recibir más de lo que no da. Y también aquel que solo se quejó y le dijo, ahí está lo que me diste. Como hoy en día, imagina, el Señor nos da la palabra y para que usted nada más se engorde, bien gordo ahí de tanta palabra. Ay, yo oigo palabra de Dios, oigo, pero ¿la estará poniendo usted por obra? ¿Estará dejando ya de ser usted el mismo, de chismear, de señalar, de burlarse de Dios, de andar dando mal testimonio delante de Dios? ¿Estaremos haciendo eso, mis hermanos? Mira, hay gente que solo piensa en placeres, en andar por aquí, andar por allá. Pero mis hermanos, hacer algo para la obra de Dios, ahí no. Porque le satisface más lo otro que buscar a Dios, que servir a Dios, que honrar a Dios. Mis hermanos, ahorita debería estar mucha gente clamándole y pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a entender tu tiempo y ayúdame a entender lo que tengo que hacer. Porque, Padre, yo no quiero perderme. Quizá mucho tiempo perdí tiempo, Padre, pero ahorita yo ya no quiero perder el tiempo. Mire, ahorita aquí en mi país, aquí en Guatemala, mis hermanos, nuevamente están hablando de volver a cerrar el país. ¿Qué va a hacer la gente? Ahorita tal vez el Señor nos dio para muchos, pues, porque muchos no sentimos ni el encierro, ni eso, ni nada. Yo lo único que sentía era porque no estábamos activos, podríamos decir, físicamente en la iglesia, pero nosotros no hemos dejado de trabajar. Virtualmente hemos alimentado al pueblo. Allá aquel que se conecta y aquel que pues no lo hace, pues ya es cosa de él, ¿verdad? Porque para otras cosas sí podemos a veces hacer el esfuerzo y mirar cómo le hacemos, mis hermanos, pero para las cosas del Señor pues no se pudo y punto. Y el Señor sabe y el Señor conoce, ¿no, mis hermanos?
Nosotros, mis hermanos, en el Señor siempre tenemos que ir más allá y ser más que vencedores. Por eso el Señor nos demanda, esfuérzate, dice el Señor, y sé valiente. Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta, imagínense, ahorita dicen que otra vez, ¿verdad? Solo son palabras, ¿verdad? Que ya dijeron que quieren volver a cerrar el país. No sabemos de qué manera, porque mire, ahorita se aproximan aquí, mis hermanos, ya vacaciones para las personas que laboran, mis hermanos, y la gente como interiormente no están bien, entonces lo único que quieren es, me quiero ir a despejar, a liberar, a esto, a el otro. Mis hermanos, le entra a la gente una situación en su vida, mis hermanos, que no reposan en el Señor. Nosotros tenemos que reposar en el Señor. Imagínense, ahorita esta enfermedad más se incrementa, mis hermanos, porque la gente no tiene cuidado. Porque tal vez la gente que dice, no, yo sí voy a salir, pero voy a tomar todas las precauciones. Usted sí, pero los demás no, mis hermanos. Hay gente que está siendo usada por el propio enemigo, mis hermanos, y lo único que quieren es matar, destruir y dividir, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que saber a qué vino el enemigo, y lo que anda rondando la tierra completa es un espíritu de muerte, y nosotros andamos hasta desafiando a la muerte. Aquí el que desafió a la muerte, mis hermanos, fue nuestro Cristo de la gloria, porque él sí venció a toda potestad y también venció a la muerte, pero fue él, pero no siendo él infiel, no siendo una persona, mis hermanos, que a veces no entendemos. A muchos no hemos entendido con la tal pandemia, mis hermanos. No hemos entendido todavía lo que Dios está haciendo. No habían estadísticas que ya dijeron que 6 meses y ya todo iba a terminar. Que en un año, ahorita, mis hermanos, llevamos ya ya vamos a cumplir un año, y se da cuenta, ya la mentada vacuna ya está, pero mis hermanos, está teniendo reacciones, ¿verdad?, contrarias. O sea, solamente si hubiese un buen comportamiento en nosotros, Dios haría, mis hermanos, cosas buenas, cosas especiales, pero no nos queremos enfocar en el Señor. Queremos seguir la misma vida. No, yo solo este tiempo para Dios, y de ahí lo demás es más importante que Dios. Entonces, mis hermanos, no esperemos que ahorita tal vez usted todavía, a través de cosas de siembras o cosas que usted ha hecho para Dios, usted todavía está recibiendo esa misericordia. Pero la misericordia que más, mis hermanos, le clamamos a Dios que Él tenga con nosotros es para los tiempos que vienen, mis hermanos, donde ahí no va a valer dinero, ahí no va a valer trabajo, ahí no va a valer el cuello que tengamos con nadie. Mis hermanos, ahí no va a valer de que existan las iglesias, ahí no va a valer nada. Ahí, mis hermanos, lo único que a usted lo va a mantener es lo que usted, mis hermanos, podríamos decir, todo aquello que está escrito, lo que usted hizo delante de Dios, lo que usted hizo para el reino de Dios. Lo que lo va a sostener a usted es la palabra, pero la palabra se va a cumplir con aquel, mis hermanos, donde dice, fue obediente en esto, fue obediente el otro, sí hizo esto, sí hizo el otro, sí aquí, se esforzó, fue valiente, lo que decía mi palabra, lo hizo, esto y esto, porque todo está escrito. ¿Sabía usted que hay un libro, dice la palabra de Dios, un libro de las memorias? ¿Sabía usted que hay una parte en la palabra donde cuando el Señor, mis hermanos, le dice a los ángeles, cuando los ángeles vienen ya justicieros, dice, con la espada desenvainada, y el Señor les dice, ¿verdad?, que miren los que están sellados con el sello del Espíritu Santo, aquellos que están escritos en un libro, a esos que no sean tocados. Porque, mis hermanos, va a llegar el tiempo, el momento del cumplimiento de todo de la palabra, y ya los tiempos ya se están cumpliendo, ya los momentos ya están llegando. ¿Se ha ido la pandemia? No se ha ido la pandemia. La gente, mis hermanos, anda como ciega, y yendo, mis hermanos, a muchos cavando su propio hoyo para caer ahí y hundirse. Muchos, mis hermanos, a ciegas, haciendo lo que no tienen que hacer, sin dirección de Dios. Entonces, mis hermanos, yo espero en el Señor que usted esté abriendo hoy sus ojos para usted poderle abrir los ojos a otros, porque hay necesidad en nuestra misma casa, no digamos allá afuera. Entonces dice que Él, mis hermanos,
su sudor, lo que él sudó, cuando él, mis hermanos, ya se imagina el nervio que él tenía, mis hermanos, dice que eso se convirtió en gotas de sangre. ¿Por qué él sudó? Porque usted ha oído, no es que ha oído, sino que ha leído en la palabra de Dios cuando él dijo que con el sudor de su frente la gente iba a ganarse, como dice, ¿verdad? El pan de cada día. Pero mis hermanos, ¿por qué fue eso? Porque esa era una maldición que él dejó por lo que hizo Adán y hizo Eva. Amén. Pero eso, mis hermanos, es una maldición. Y la maldición es cuando la gente está en afán. Y el Señor, mis hermanos, a través de ese sudor que él sacó en ese momento, él quitó la maldición de la pobreza, de que la gente, mis hermanos, se levante. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué él hizo eso? ¿Por qué pasó eso en él? Pues, ¿por qué Dios permitió que él pasara por eso? Para que aquellos que creyeran en él, mis hermanos, descansaran en él, confiaran en él. Porque una persona que no confía, por eso nunca da la obra. Por eso una persona, mis hermanos, que no confía, no le importa que si no va a la iglesia, que si no lleva a sus hijos, que mis hermanos, que si la gasolina, que porque si compra más gasolina para ir a la iglesia, le va a hacer falta para no sé qué, para no sé cuánto. Todo el tiempo, mira, el enemigo metiéndole cosas. Esto se te puede ser quitado porque vas a hacer esto, porque vas a hacer el otro. No busques a Dios, no. El Señor sabe, el Señor conoce. El Señor está probando corazones de muchos que pueden ya ir a la iglesia y no, solo quieren oírlo así virtualmente. No, porque aquí no gasto gasolina, ni siquiera gasto en jabón ni champú, que no me baño aquí en la comodidad de mi casa. No salgo ni a gastar, porque cuando salgo a la calle hasta ganas de comer no sé qué, o no vaya a ser que en la iglesia también estén vendiendo algo, ventas ahí. Ay, no gasto mi dinero. ¿Cuántos pensamientos no le meterá el enemigo? Entonces, mis hermanos, ¿estaremos nosotros qué? En afán. Cuando el Señor, mis hermanos, nos ha mandado a reposar, a descansar, pero descansar no es que usted se acueste en una cama y que no haga nada. No, reposar es en su interior de su corazón. Por eso dice que los que no entraron en el reposo, nunca entrarán en ese reposo. O sea que está diciendo el Señor, siempre van a estar bajo maldición. Que si no, mis hermanos, no se levantan de madrugada y entran de noche a su casa, corren, van, vienen, mis hermanos, nunca, ¿verdad? Solamente de esa manera van a poder obtener lo que muchos le llaman bendición. No, estamos hablando, mis hermanos, de que tal vez van a tener provisión. Pero esa provisión a usted no lo va a llevar a abrir las ventanas de los cielos, ni tampoco le va a llevar a su salvación, sino que, mis hermanos, todo va de la mano, todo lo podemos en Cristo, todo lo puede hacer usted, pero con medida, mis hermanos, siempre dando honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, mis hermanos, dice que él sudó primero. Esto significa que quebrantó el afán para que nosotros seamos prosperados, porque una persona, dice, afanosa, no reposa en él, no cree tampoco, cree que darle tiempo a Dios le quita tiempo porque quiere ser próspero. No nos damos cuenta que él pasó por todo esto para que uno no lo pase. Por eso Dios mandó a su Hijo a preparar el camino para mirar al Padre. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esto yo lo escribía cuando estaba sacando este tema, mis hermanos, porque era algo que el Señor me ponía. Sin santidad nadie va a verme, me decía el Señor. Y es a través de mi Hijo. Pero no es que, o sea, mucha gente todo esto no lo ha logrado captar, porque dice que a través del Hijo. A través de hacer lo que hizo su Hijo, porque su Hijo Él lo mandó en calidad, mis hermanos, de humano, para que Él conviviese con los humanos, enseñara a humanos. Pero si usted se da cuenta, hizo bien el trabajo, porque mire esos discípulos, los que después llegaron a ser esos grandes apóstoles. Usted mira los hechos de mis hermanos, de los apóstoles. Usted se da cuenta ahí que esos hombres, mis hermanos, no importara la situación ni qué era lo que ellos estaban padeciendo, por amor a Dios, no por andar pecando. Porque ya Él, mis hermanos, los había instruido y ellos sí se arrepintieron y se convirtieron a Él. Y mis hermanos, y empezaron a trabajar en su obra.
Él los comisionó, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y estos hombres, mis hermanos, mostraron que no importaba que ellos, mis hermanos, pasaran lo que pasaran, pero ellos, mis hermanos, difundieron la palabra. ¿La estaremos haciendo nosotros ese trabajo? ¿Estaremos haciendo nosotros ese trabajo que el Señor nos mandó a hacer? O todavía, mis hermanos, en la queja diaria que tenemos en la casa, mis hermanos, esos afanes, esas locuras, y mis hermanos, solo viendo a ver de qué manera, mis hermanos, mejoramos, pero solo físicamente, pero no espiritualmente. Entonces vamos a ir a otra cita bíblica y vamos a leer ahora Hebreos 2, del 5 al 18. Hebreos 2, del 5 al 18. La palabra de Dios en Hebreos 2, del 5 al 18. Dice aquí: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Mire, aquí está diciendo, para que nos demos un ejemplo nosotros, mis hermanos, que dice, ¿quién es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pero mire, Jesucristo revertió esa maldición. Que nosotros, mis hermanos, como humanos, porque recuérdense cuando en los tiempos de Noé, el Señor, mis hermanos, tuvo que mandar el diluvio, porque Él se había arrepentido, dijo, de haber hecho al ser humano, por toda la terquedad, la maldad, mis hermanos, que se movía, mis hermanos, todo lo que estaba pasando, mis hermanos, todo aquel depravado que se estaba viviendo, como hoy en día, mis hermanos. Mire ahorita, mis hermanos, todo, hasta los mismos gobernantes que están para cuidar, mis hermanos, un país, una nación. Y yo no es que esté señalando a nadie, mis hermanos, ni esté diciendo que yo dependo de alguien. Pero mire, si el pueblo cristiano, mis hermanos, hiciéramos bien todo en la casa de Dios, nos dirigiéramos a través de la palabra, mis hermanos, no vendrían todos esos espíritus inmundos que se están metiendo a gobernar, mis hermanos, porque por eso dice el príncipe de este mundo. ¿Quién es? El diablo, mis hermanos. Él es el que está, mis hermanos, gobernando, porque nosotros mismos le damos el gobierno por no querernos, mis hermanos, santificar delante de Dios. Porque dígame usted, si Jesucristo, Él se dio por nosotros, es para que nosotros, mis hermanos, tomemos el ejemplo y cada día nos estemos santificando. Pero ¿qué hacemos, mis hermanos? Como le digo, mire, envueltos en los problemas de nuestra vida, nuestra casa y eso. Si yo le sirvo a Dios y yo leo la palabra, yo quiero hacer como la palabra dice. Mis hermanos, el Señor va a ir quitando todo eso, porque como le digo, ya Cristo venció por nosotros. Aquí dice, por eso aquí la palabra de Dios dice, esto lo dice en Salmos. Cuando David le dijo un día al Señor, ¿quién es el hombre para que pienses en él? ¿O quién es el humano para que pienses en él? Como diciéndole, si te hemos fallado tanto. Pero como Cristo se dio por nosotros. Mire, para nosotros la maldición Él la convirtió en bendición. Entonces, ¿por qué yo voy a estar viviendo bajo esclavitud, bajo una maldición de pecado? Si Dios dijo que, mis hermanos, confesáramos nuestro pecado y pidiéramos perdón, íbamos a ser liberados. Pero mucha gente, como no se quiere, mis hermanos, no quiere reconocer su pecado, no quiere reconocer que es una persona, mis hermanos, que es rebelde contra las cosas de Dios. Entonces ahí va a seguir en la misma, mis hermanos. Entonces mire lo que dice aquí en el 8. Dice que en el 7 dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. O sea que, mis hermanos, así como Cristo venció, nosotros también tenemos que vencer. Y dice que todo puede estar bajo nuestro dominio, porque, ¿verdad? Nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Si Dios puso bajo todo, dice todo, si Dios puso bajo Él todas las cosas, entonces no hay nada que no esté sujeto. Ahora bien,
Es cierto que todavía no vemos que todo esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Porque Él, mis hermanos, fue coronado con gloria y victoria. Porque Él padeció la muerte, dice. Nosotros hemos muerto a ese hombre viejo. Hemos muerto a ese hombre viejo o cristiano, pero todavía, ¿verdad? Mentirosos, chismosos, ladrones, incumpliendo contra las obras de Dios, no haciendo nada por la obra de Dios, acomodados ahí, pero yo espero en el Señor, mis hermanos. Ahí nos iremos a quedar, porque el Señor dijo, esfuérzate y sé valiente. Asiste, perfeccionará mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, proclamaré tu nombre en mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por lo tanto, ya que ellos son de carne y de hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino los descendientes de Abraham. Usted es descendiente de Abraham. Él hizo todo para auxilio de nosotros. Ahora usted busque el auxilio en Él, el oportuno socorro. Oiga, el oportuno socorro, búsquelo en Él. Buscad a Dios, dice, mientras pueda ser hallado. Ahorita todavía, mis hermanos, estamos a tiempo de hallarlo, de encontrarlo. Pero no nos rehusemos a ser rebeldes y sigamos en lo mismo, que nosotros no hemos hecho nada, no hemos pecado. Yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo esto, yo hasta predico, yo hasta hago esto, yo hago el otro. No, mis hermanos, si todo, mire, usted se aprende un texto bíblico, usted lo va a querer decir y todos, hasta muy elocuente puede ser usted, que todos le crean. Pero mis hermanos, que haya respaldo en su propia vida. Por eso dijo el Señor, alcanzaste todo, pero perdiste tu salvación. ¿Por qué? Porque yo puedo alcanzar un montón de cosas. Aparentemente puedo estar mostrando entre los demás que he alcanzado aquí, el que he alcanzado allá. Y mis hermanos, y un día el Señor me puede decir que no me conoce. Qué triste y qué tremendo, que eso es lo más importante, que el Señor nos pueda reconocer, que tengamos ese sello del Espíritu Santo. Y vamos a leer la última cita que está en Malaquías 3, del 1 al 5. Malaquías 3, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, el Señor Dios Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavadero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los redimirá como se refina el oro y la plata. Entonces traerá al Señor ofrendas conforme a la justicia. Nos vamos a detener aquí un momentito antes de seguir, porque quiero que comprendamos. Dice el Dios Todopoderoso, o sea que está hablando Dios aquí. Y dice, yo estoy por enviar a mi mensajero. La venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Los acontecimientos, todas estas cosas, el cumplimiento de la palabra que ya está llegando, ¿verdad? El principio de dolores, de lo que estamos ya viviendo, estas son señales de la venida de nuestro Señor.
Pero esto lo está entendiendo nada más el que es entendido y el que quiere entender. Aquel que mis hermanos dicen, no, es porque todavía, mis hermanos, sus ojos no ven nada. Pero mis hermanos, el Señor aquí, nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el que fuera de Él no hay otro. Él es el único Dios, el que decide qué pasa y qué no pasa, qué quita y qué no quita, el que abre puertas y mis hermanos, y solo Él las puede abrir y nadie las puede abrir y solo Él puede cerrar y nadie las puede cerrar. Y si Él quiere, mis hermanos, las cierra y si Él quiere, las abre. Solo Él tiene el poder para decir esto pasa y esto no pasa. Y su palabra ya se está cumpliendo. Entonces aquí está diciendo Él, el Todopoderoso, yo voy a enviar a mi mensajero. Él vino un día, ya estuvo en la tierra, trajo el mensaje. Muchos, dice, estuvieron cerca de Él y no le conocieron. Usted dirá, entonces fue en tiempos antiguos. No, ahora, mis hermanos, después del tiempo de que mis hermanos, Él nos dejó su palabra, inspirada a través de su Santo Espíritu, escrita por esos hombres, mis hermanos, que ellos tuvieron revelación divina, estuvieron cerca de Él, todos esos hechos que están escritos en la palabra. Mis hermanos, ahí también Él ha estado con nosotros. Y muchos no lo han entendido, no lo han llegado a comprender, ni tampoco mis hermanos lo han conocido. Porque si lo conociéramos, verdaderamente tuviéramos temor a su palabra. Pero ahorita viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahorita ya no viene a enseñar. Ya no viene, mis hermanos, a venir a sobar espaldas ni a compadecerse como el Señor nos ha mandado ángeles para que lo hagan con nosotros y nos hablen de su palabra y nos digan, bueno, pecaste contra el cielo, violaste las leyes espirituales, pero vamos a pedir perdón y a usted a enseñarle y a decirle cómo hacer las cosas, ¿verdad? El que quiso aprovechar, lo aprovechó y el que no, se lo perdió. Pero mis hermanos, aquí la palabra de Dios está diciendo que su venida ya no va a ser, ¿verdad? Como le digo, a sobar espaldas ni a enseñar, no. La enseñanza tuvo que vernos enseñado, mis hermanos, a estar en santidad. Entonces, aquellos que han sido santificados, mis hermanos, no pueden pasar por esta situación porque dice que Él enviará a su mensajero para que prepare el camino. Oiga bien, el camino directamente a ver al Padre, a la salvación. El camino delante de mí, dice, de pronto vendrá a su templo. El Señor vendrá por la iglesia, ¿verdad? A quien ustedes buscan, dice, vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Porque mis hermanos, nosotros ahorita, ¿verdad? Adoramos a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Jesucristo de la gloria. Y cuando nosotros nos convertimos, mis hermanos, nos convertimos en su templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso dice aquí, pero ¿quién, dice, podrá de ustedes soportar? ¿Quién podrá, dice, soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavadero. Se sentará como un fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerá al Señor, dice, ofrenda conforme a la justicia. Entonces, aquí está hablando del tiempo de tribulación. Cuando Él, mis hermanos, porque la gente que se ha mantenido delante de Él firme, creyendo, confiando, haciendo lo que dice su palabra. Cuando Él, mis hermanos, nos confronta, recibimos la confrontación. Cuando Él nos demanda hacer algo, lo hacemos también. Esos van a ser apartados. Pero esto, lo de la tribulación, las situaciones que van a pasar, ¿verdad? Por eso dice Él que va a venir a purificar, mis hermanos. Entonces dice, si aquella gente que pase ese tiempo de persecución de mis hermanos, de tribulación, son aceptos delante de Dios porque se mantienen firmes aun cuando venga lo que venga, porque como no quisimos con lazos de amor, entonces va a venir el cepillo
como no sé cómo le llama usted, estropajo, no sé cómo le llama, pero va a ser con lo que se limpia, mis hermanos, de las cosas, así vamos a ser nosotros limpiados, dice, ¿verdad? Que Él va a venir hasta como con lejía, dice, ¿verdad? Y con fuego, dice, purificador. Si es pasada esa situación, entonces, dice el Señor, va a recibir sus ofrendas. Todavía le va a dar tiempo a la gente de hacer ofrendas al Señor. ¿Y cuántos ahorita, me entiende? Solo quejándose y todavía, mis hermanos, ni dan nada, ni aportan nada, quejistos, y quieren, mis hermanos, ser personas de tener derecho de todo. Mis hermanos, pero ni la gente, mis hermanos, que verdaderamente le da a Dios, mis hermanos, no se queja. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, tiene tanta bendición que hasta para dar esa alegría, darle a Dios, y hasta siempre está buscando qué más necesita la obra de Dios para siempre estar sembrando, mis hermanos. Una persona que no se le tiene que estar diciendo nada, no la tiene que estar, mis hermanos, nadie diciéndole nada, sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero mis hermanos, dice que entonces Él va a recibir, ¿qué dice? Sus ofrendas, dice aquí, mire, y las ofrendas de Judá y de Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio, estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los pérjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho al extranjero sin tomarme sin mostrarme, dice, ningún temor, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, mis hermanos, aquí dice, de modo que se acercan ustedes para juicio, estaré presto a testificar contra los hechiceros. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo va a venir? A testificar con esa nube que tenemos de testigos que están a nuestro alrededor, que las mismas, mis hermanos, las mismas potestades van a testificar en contra de aquellos que no quisieron, mis hermanos, obedecer a Dios, porque sabe que hasta las mismas potestades, si Dios no dice algo, ellos no pueden entrar, no pueden pasar, ni el mismo diablo. El poder es de Dios, la grandeza es de Dios. El firmamento es de Dios, el que hizo los cielos, la tierra, y el que formó todo fue Dios. Pero Él sí permite que el enemigo pueda entrar, porque Él está viendo que la gente es carnal. Por eso, muchas situaciones que han venido a nuestra vida. Pero Dios también lo puede detener, porque Él es el único que tiene poder. Pero aquí está diciendo, mis hermanos, el Señor no quiere que usted viva tribulaciones. No quiere que usted se afrente a esas situaciones. Porque quizá muchos, mis hermanos, ahí sí que muchos, quizás no van a poder soportar. Por eso dice, ¿quién soportará? Por eso yo le insisto, por pongámonos a cuentas todavía ahorita que podemos, mis hermanos, todavía ser edificados con la palabra. Van a llegar momentos, como le digo, ahorita solo son rumores, yo no sé, ¿verdad? Imagínense si volvieran a cerrar otra vez el país. Gente que apenas empieza a recuperarse y que pensó que ya tenía el mundo agarrado otra vez y otra vez despreciando a Dios y piensan que ya con esto, si me invento esto, hago lo otro, voy a salir adelante. Sin Dios no podemos salir adelante. Y recuérdense que Dios es Dios y Él va a tener cuidado de sus hijos, de sus hijas. Ahorita el tiempo usted lo tiene que usar para buscar más a Dios y para ayudar a otros a que busquen el rostro de Dios, no para que lo estén amando y lo estén queriendo ahí como mucha gente todavía. Mis hermanos, predicar la palabra de Dios como debe de ser, no la predican, sino que entreteniendo a la gente. Pero como a la gente lo que le gusta es el entretenimiento, uno lo puede ver, mis hermanos. Mire, hay gente que una palabra así, no, ni siquiera, mis hermanos, a los temas ni les pone atención, quieren nombres así, mis hermanos, que sean nombres así, que de veras le llamen la atención para poder ver un tema. A mí eso no me interesa, a mí lo que me interesa es que mis hermanos, que la palabra de Dios esté llegando con unos
cuantos que se levanten, esos cuantos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como es lo que he creído y lo que he declarado, esos van a levantar a otros. Pero ¿de qué me sirve, mis hermanos, entretener a la gente? No, yo lo que quiero es que la gente viva conforme a la palabra de Dios, porque son tiempos, mis hermanos, que el pueblo de Dios debería de tener angustia, pero no angustia por lo que está pasando, por lo que está pasando, sino que, mis hermanos, angustia por las almas. Yo sí tengo angustia por las almas. Y estamos clamando y estamos orando y estamos creyendo, mis hermanos, que toda rodilla se tiene que doblar delante de Dios. Así quien crea que tiene al mundo agarrado, esos, mis hermanos, son los que se tienen que doblegar delante de Dios y van a reconocer al Dios vivo, al Dios todopoderoso, así como esos burladores cuando leímos en Juan 19, esos que se burlaban, aquellos, mis hermanos, que lo llevaron a la cruz, aquellos que le pusieron la corona de espinas. Mire cómo la maldición, mis hermanos, su corona se volvió real. La corona, la mejor corona, la que su padre le puso, hoy está a la diestra de su padre. Mis hermanos, ahí intercediendo todavía por nosotros los pecadores. Por eso todavía tenemos el tiempo donde Él todavía está abogando por nosotros, donde Él todavía, mis hermanos, está intercediendo por nosotros. Pero va a llegar el momento donde será enviado a venir, mis hermanos, a purificar a los que dicen que han estado bien, porque muchos creen que están bien y muchos creen que están bien firmes. Y el Señor, mis hermanos, tenemos que pasar por esa situación. Pero yo le pido a Dios que usted y yo no pasemos por esas tribulaciones, ni tampoco por esos exámenes, sino que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, que nosotros nos hallemos, ¿verdad?, delante de Dios, aprobados por Él. Así que yo lo bendigo, le doy gracias a mi Padre Celestial por su vida, por su casa, por sus hijos, y declaro que esta palabra quedó en lo más profundo de su corazón. No se deje de conectar siempre, mi hermano. Recuérdese que son tiempos que estamos viviendo, que mis hermanos necesitamos el consejo aún más de Dios y poner atención a su consejo. En el nombre de Cristo Jesús, yo lo bendigo. Muchas gracias, porque usted cuando también la prédica aparece en el canal de YouTube, usted la comparte, usted vuelve a escuchar los temas para quedar más claro de lo que Dios nos está hablando. No lo deje de hacer, mi hermano, hagamos ese trabajo juntos y gracias por esos mensajes que para nosotros es de mucha bendición. Así que yo bendigo a cada uno de los que se conectaron y muchas gracias a aquellos que también comparten la palabra. Bendiciones de lo alto, mis hermanos.